En 1822, la Guerra de Independencia peruana se había estado librando por 13 años y ahora llegaba a su clímax. El año anterior, el revolucionario José de San Martín había tomado Lima y gran parte de la costa norte. Sin embargo, la mayoría del Perú seguía en manos realistas. Todo el sur y el este estaban bajo el control del virrey José de la Serna, quien tenía su cuartel general en Cusco. No estaba claro si San Martín sería capaz de liberar al resto del Perú, ya que su campaña se encontraba en crisis. Sus soldados estaban furiosos al no haber sido pagados por meses y sus condiciones de vida eran terribles. A veces hasta tenían que comer comida podrida. Todo esto fue debido a que San Martín se había quedado sin dinero. Su principal mecenas, Buenos Aires, se negaba a seguir financiándolo. San Martín debía dinero, no solo a sus hombres, sino a la flota británica que había estado dando apoyo naval a su campaña. Eventualmente, la flota británica robó el dinero que se le debía de la tesorería y se fue. Era difícil visualizar cómo liberar al resto del Perú iba a ser posible. San Martín sabía que necesitaba ayuda, así que accedió a una reunión con el hombre que acababa de liberar a Colombia y Venezuela, Simón Bolívar. Los dos revolucionarios más importantes se reunieron en Guayaquil en julio de 1822 para discutir cómo derrotarían a los realistas en el Perú. No sabemos exactamente qué se dijo en la reunión, pero sí sabemos lo que ambos hombres hicieron después. San Martín renunció a su cargo y se retiró a Francia. Bolívar se convirtió en el comandante supremo de la campaña para liberar Perú y dedicó a todos sus hombres y recursos a la causa. Sin embargo, inmediatamente Bolívar se enfrentó a una crisis incluso mayor que la de San Martín. Al tomar el comando de la campaña, Bolívar heredó 2.500 de los exsoldados que tenía San Martín en Lima. No obstante, 3/4 de estos hombres se habían enfurecido tanto al no haber sido pagados que se pasaron a los realistas, lo que presentaba una seria amenaza. Bolívar urgentemente necesitaba sacar sus recursos y a sus hombres que quedaban fuera de Lima antes de ser capturados. Trabajó frenéticamente para evacuar Lima lo más rápido posible. Los revolucionarios escaparon justo a tiempo. Poco después, 3.000 tropas realistas llegaron y ocuparon la ciudad. La pérdida de Lima fue un desastre para Bolívar. Retiró sus fuerzas al norte e intentó reagruparse. Para mantener la campaña a flote tuvo que recurrir a medidas desesperadas. Ordenó reclutar a todos los varones de 12 a 40 años en el área local. Cualquier jefe local que no obedeciera podría ser fusilado por los hombres de Bolívar. Incluso los soldados rebeldes recibieron órdenes de saquear las construcciones locales. A pesar de estas medidas, el panorama para Bolívar era desalentador. Los realistas tenían 16.000 soldados profesionales, 5 veces más que él. Fue en ese momento, cuando parecía que la campaña peruana estaba perdida, que la fortuna le sonrió a los revolucionarios. Las fuerzas realistas en Perú estaban a punto de sufrir su propia crisis. Se relacionaba al caos en la misma España. 3 años antes, en 1820, un golpe de Estado había forzado al rey Fernando VII a compartir el poder con el gobierno liberal. Ahora, con la ayuda del ejército francés, Fernando derrotó al gobierno liberal y recuperó el poder absoluto. Esto causó una ruptura entre los realistas en Perú. El virrey español, José de la Serna, simpatizaba con el gobierno liberal que acababa de ser derrocado por el rey. Sin embargo, uno de sus generales, Pedro Antonio Olañeta, un archirrealista, no simpatizaba con las ideas liberales del virrey de la Serna. Con bendición del rey, Olañeta se rebeló ante de la Serna en un intento por convertirse en el virrey del Perú. Olañeta movilizó 5.000 hombres y tomó varias ciudades en el sudeste. Esto fue un desastre para de la Serna, quien ahora se encontraba luchando en 2 frentes. Envió 5.000 hombres bajo el comando de Jerónimo Valdés para recuperar las ciudades y destruir al ejército de Olañeta. Para los revolucionarios, este suceso ofrecía un rayo de esperanza. Bolívar actuó decisivamente, cruzando las montañas de los Andes y luego avanzando al sur, profundo en territorio enemigo. Ahora su fuerza amasaba un total de casi 10.000 soldados, incluyendo 1.500 personas de tribus de las montañas. El objetivo de Bolívar era el ejército de José de Canterac, que estaba estacionado cerca al pueblo de Junín. Sin embargo, conforme Bolívar se acerca, Canterac se niega a batallar y se retira. Bolívar persigue a Canterac, intentando evitar que escape hacia Cusco. Con la caballería de Bolívar hostigando constantemente a los realistas, Canterac finalmente se ve obligado a enviar su propia caballería para contrarrestarlo. En la pequeña batalla de Junín, la caballería de Bolívar derrota a la caballería de Canterac, dejando a la infantería vulnerable. Temiendo que Bolívar siga persiguiéndolo, Canterac forzó a sus hombres a marchar 160 kilómetros
lo que llevó a la deserción de 3.000 hombres. El temor de Canterac ante una persecución de Bolívar resultó ser infundado. En su lugar, Bolívar decidió consolidar su posición y luego dirigirse de vuelta a la costa para recuperar Lima. Con sus fuerzas debilitadas, Canterac se retiró hacia Cusco y solicitó refuerzos. En Cusco, De la Serna tenía algunos hombres de sobra. Se vio obligado a retirar el ejército de Valdés del sur y enviarlo a que se uniera con las fuerzas de Canterac. Mientras esto sucedía, Bolívar había retomado Lima y estaba ahora de vuelta en el lado oriental de los Andes, avanzando hacia el sur. Sin embargo, mientras los rebeldes se abrían paso hacia Cusco, se encontraron con un problema: se estaban quedando sin provisiones. Arriba en las montañas, sus líneas de suministros se habían sobreextendido y tenían problemas para obtener suficiente comida y pólvora. Bolívar decidió que regresaría a Lima por provisiones. Dejó a su segundo al mando a cargo, Antonio Sucre. Sucre tenía solo 29 años y era como un hijo para Bolívar. Su familia tenía raíces en Flandes, en la actual Bélgica. Es en honor a Sucre que la capital de Bolivia recibe su nombre. Bolívar le dio instrucciones claras a Sucre de esperar a su regreso. Se le dijo a Sucre que evite la batalla a menos de que la victoria sea segura. Dicho esto, Bolívar partió hacia Lima. A este punto los rebeldes estaban a 250 kilómetros de Cusco. Es probable que Bolívar no se hubiera ido de haber sabido lo que pasaba en el campamento realista. Las fuerzas de Canterac y de Valdés se habían unido, y ahora en una posición más fuerte eran ellos quienes buscaban batalla. Comenzaron a perseguir a los rebeldes, quienes se retiraron hacia el oeste. Por varios días, los dos ejércitos jugaron al gato y al ratón, con Sucre negándose a pelear, como se le había indicado. Eventualmente, cerca al pueblo de Ayacucho, los realistas acorralaron a los rebeldes. Ahora Sucre no tenía más opción que pelear. La batalla ya no se podía evitar. No fue así como los rebeldes esperaban que se diera la batalla final. La tarea de derrotar a los realistas en Perú había recaído no en el gran libertador Bolívar, sino en Sucre, su aprendiz. A las 8 de la mañana, uno de los generales realistas cabalgó al campamento rebelde y propuso que los oficiales se saludaran antes de comenzar la batalla. Muchos de los comandantes estaban vinculados por lazos de amistad o de familia, ya que habían luchado en el mismo bando en campañas pasadas. Con la autorización de Sucre, 100 oficiales se saludaron entre sí y se abrazaron antes de comenzar el combate. Con eso hecho, ambos lados se desplegaron para la batalla. Las fuerzas de Sucre se separan en 4 divisiones. En el flanco izquierdo hay 1.600 hombres, liderados por el general José de la Mar. De la Mar creció en España, y unos años atrás peleaba por los realistas. Se cambió de bando para unirse a los rebeldes, cuando Lima cayó ante San Martín. De la Mar se convertirá en el presidente de Perú en 1827. En el centro hay una división de caballería liderada por William Miller. Miller nació en Inglaterra, y es un veterano de las guerras napoleónicas, incluso habiendo peleado en la famosa batalla de Vitoria. Tras la caída de Napoleón, Miller fue parte del ejército de San Martín que cruzó los Andes y participó en la liberación de Chile. Luego, bajo Bolívar, jugó un papel crucial en la batalla de Junín. A través de su vida, Miller fue herido 22 veces, y al momento de su muerte, la autopsia reveló que había estado llevando 2 balas en su hígado por más de 40 años. En la reserva, Sucre tiene 1.700 hombres, liderados por Jacinto Lara. Lara es un veterano de la guerra de la independencia venezolana y ha estado peleando para Bolívar por más de 10 años. En el flanco derecho está la división más grande de Sucre, con 2.300 hombres, liderados por José Córdoba. Córdoba nació en Antioquia, Colombia, y participó en la batalla de Boyacá, que le dio su independencia a Colombia. Más tarde en su vida, Córdoba regresará a Colombia y condenará públicamente a Bolívar por haberse convertido en un dictador. Eventualmente, Córdoba organizará una rebelión contra Bolívar. Esa rebelión será aplastada por hombres que, en esta batalla, estaban peleando en el mismo bando que Córdoba. Esos hombres eran del batallón de Rifles, parte de la división de Lara. Córdoba morirá en esa rebelión contra Bolívar. Lejos, frente al ejército principal, Sucre ha desplegado varios escuadrones de caballería para hostigar a los realistas mientras se acercan al campo de batalla. A su izquierda hay una pequeña casa de campo que Sucre ha acuartelado. Las fuerzas realistas también están separadas en 4 divisiones. En su flanco derecho hay 3.000 hombres y 4 cañones bajo el mando de Jerónimo Valdés.
Este es el mismo Valdés al que se le había encargado reprimir la rebelión de Olañeta, en el sur. Valdés nació en España y se convertirá en el gobernador de Cuba en 1841. A su izquierda hay una división de 2000 hombres liderados por Juan Monet. Monet nació en Madrid y se unió al ejército español a los 11 años de edad. Era un veterano de la Guerra de Independencia de España contra Napoleón. La tercera división está compuesta por 1200 tropas de caballería y es liderada por Valentín Ferraz. Ferraz también era un veterano de la guerra contra Napoleón y se convertirá en el primer ministro de España en 1840. Ejerció el cargo por solo 16 días. En el flanco izquierdo realista hay 3200 hombres y 6 cañones bajo el mando de Alejandro Villalobos. En general, los realistas parecen estar en mejor posición, ya que tienen más hombres y 10 cañones, mientras que Sucre no tiene ninguno. Dicho eso, no está claro cómo deben atacar, pues entre los dos ejércitos hay una gran zanja que los dejaría expuestos si cruzan. Las maniobras de flanqueo no son posibles, ya que el terreno se inclina abruptamente hacia abajo en los lados. Los realistas hacen un plan para atacar en 2 fases. La primera fase involucra quitarse el hostigamiento de la caballería, asegurar la casa de campo y luego cruzar la zanja. Solo cuando todas sus fuerzas estén desplegadas al otro lado de la zanja, lanzarán la segunda fase del ataque. Un avance frontal completo usando sus cañones y su ventaja numérica. A las 10 a.m., los realistas comienzan su ataque. La primera fase se lleva a cabo con éxito. El hostigamiento de la caballería es repelido y los realistas aseguran la casa de campo. Luego, todo el ejército realista comienza a cruzar la zanja y a desplegarse para la batalla. Sin embargo, el plan de los realistas comienza a fallar. El flanco izquierdo de Sucre avanza para desafiar el control realista de la casa de campo. La división de Valdés utiliza sus cañones contra las tropas que avanzan. Al otro lado del campo de batalla, esto causa confusión. Uno de los batallones de la división de Villalobos, el batallón de Cusco, escucha los disparos del cañón y cree que señala el inicio de la segunda fase del plan. Esto es incorrecto. La mayoría del ejército realista en realidad todavía no está en posición y no está listo para el avance general. El batallón de Cusco avanza demasiado hacia adelante y se termina peleando contra la división entera de Córdoba. Aislado y superado en número, el batallón de Cusco sufre serias pérdidas y empieza a derrumbarse. Viendo esto, Villalobos lidera el batallón de Alexander al frente para intentar darle algo de apoyo al batallón de Cusco. Este también es abrumado y obligado a retroceder. Viendo la oportunidad, William Miller actúa sin órdenes de Sucre y carga para ayudar a la división de Córdoba en su avance. Mientras que el flanco izquierdo realista está retrocediendo, su flanco derecho está teniendo más éxito y pone una gran presión en el flanco izquierdo de Sucre. La división bajo de la mar está siendo impactada por cañones, pero las líneas se mantienen apenas. Sucre envía a la división de Lara para reforzar la línea. Mientras tanto, el flanco izquierdo realista continúa retrocediendo y es forzado a abandonar sus 6 cañones. Esos cañones no han sido disparados ni una sola vez, un gran fracaso para los realistas. Ambos bandos envían más de sus refuerzos al combate. De la Serna, desesperadamente, necesita evitar una derrota completa de su flanco izquierdo, así que envía a los 2 batallones de Gerona al combate. Al mismo tiempo, la división de Monet recibe la orden de cruzar la zanja y atacar en el centro. Para contrarrestar a la división de Monet, Sucre envía 2 escuadrones de caballería y un batallón de infantería a esperar a la división de Monet y lanzar un ataque sorpresa al escalar la zanja. La división de Monet emerge de la zanja y se encuentra inmediatamente con disparos de mosquete y caballería. Le va extremadamente mal y pelea con poca determinación. De hecho, algunos historiadores han especulado que el propio Monet no estaba completamente comprometido con la causa realista. Para evitar el colapso de la división de Monet, el general Ferraz avanza con 500 caballos hacia el flanco derecho de los rebeldes, pero se encuentra con disparos de mosquete que matan a su caballo bajo él. El flanco realista izquierdo continúa colapsando, por lo que el propio de la Serna se une al combate en un intento por agrupar a sus fuerzas. Incluso esto es en vano. El flanco derecho de Sucre continúa abrumando a los realistas, y eventualmente el mismo de la Serna es herido y capturado. Algunos de los hombres de Sucre escalan media montaña y plantan la bandera colombiana. La división de Valdés, que sigue combatiendo efectivamente, ve la bandera de Colombia, se dan cuenta de que la batalla está perdida y se retira. La victoria de Sucre es total.
2.000 soldados realistas han sido asesinados y 300 capturados. La batalla había sido una historia de dos flancos. En el norte eran las tropas realistas de Valdés las que tenían la ventaja y estaban a punto de lograrlo. En el sur eran los rebeldes quienes salían vencedores. La diferencia había sido que mientras que en el norte los rebeldes apenas aguantaban, en el sur las líneas realistas se habían roto. Gran parte de esto se debió al determinado combate de la división de Córdoba, y es por esto que Córdoba pasaría a ser conocido como el héroe de Ayacucho. Los realistas que escaparon del campo de batalla sí consideraron reagruparse y continuar peleando. El general Canterac quería marchar a Cusco y obtener refuerzos. Sin embargo, sus oficiales estaban cansados de marchar, querían rendirse y eventualmente Canterac cedió. Se reunió con Sucre y accedió a entregar las armas. El general Oñeta en el sur todavía tenía 4.000 tropas realistas, pero tras enterarse del desastre en Ayacucho, su ejército se rindió. Perú tenía su independencia. La batalla de Ayacucho fue la última gran batalla en las guerras de independencia de Sudamérica. Los nuevos estados-nación forjarían ahora sus propios caminos hacia el futuro.